Muy bien, en biología hoy les hablaré sobre la célula. Empecemos, la célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Entonces podemos decir que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Está formada en un 75% de agua y un 20% de proteínas. Muy bien, aquí tenemos una célula. Todos los seres vivos tienen al menos una célula. Algunos organismos tienen millones de ellas. Interesante. En cuanto a su división, tenemos organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Empecemos por la primera. Los organismos unicelulares son aquellos seres vivos que están formados por una sola célula. Óyelo bien, una sola célula. Por ejemplo, tenemos el paramecio, ¿ya? La ameba. Muy bien, existe una ameba muy peligrosa, ¿ya? Esta ameba es conocida como la ameba come cerebros. Este microorganismo podemos encontrar en aguas dulces, como ríos, lagos, lagunas, aguas termales. Este organismo pertenece al reino protista, ¿ya? Debemos tener mucho cuidado con esta ameba porque al ingresar por tu nariz, ya este se puede albergar en tu cerebro y podemos tener síntomas como los vómitos, ya, dolor de cabeza, y es muy peligroso que te puede llevar a la muerte. Los organismos pluricelulares son aquellos seres vivos que están constituidos por millones de células y no pueden vivir aislados. Óyelo bien, millones de células, los organismos pluricelulares. Como por ejemplo los seres humanos, las plantas y los animales. Ya, no te olvides que los organismos unicelulares tienen una sola célula, los organismos pluricelulares tienen millones de células. Existen dos tipos de células. La primera, las células procariotas, son células sin núcleo, como por ejemplo las bacterias, ya no tienen núcleo. El otro tipo son las células eucariotas. Las células eucariotas sí tienen núcleo y orgánulos rodeados por membranas. Ejemplo, los protozoos, las algas, los hongos, las plantas y los animales. En esta imagen podemos apreciar una célula eucariota y una célula procariota. ¿Cuál es la diferencia? En que la primera, la célula eucariota, tiene núcleo y dentro de ella se encuentra el material genético, y la célula procariota no tiene núcleo, pero sí tiene material genético, está en el citoplasma. Partes de la célula. No se olviden, los seres vivos están formados por células. Aquí podemos apreciar una célula animal y por el otro lado una célula vegetal. Tanto la célula animal como la célula vegetal ya tienen las siguientes partes: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. La membrana celular es la parte externa de la célula que envuelve el citoplasma y que gracias a su estructura cumple una doble función: aísla y comunica a la célula con su entorno. O sea, chicos, la membrana celular ya es como una cáscara que cubre al citoplasma. ¿Cuáles son las funciones de la membrana celular? Mantiene la forma celular, incorpora nutrientes del ambiente y elimina desechos hacia el ambiente. Muy bien, el citoplasma.
Es la parte de la célula donde se encuentran los ribosomas, los mitocondrias, el aparato de Golgi y demás órganos celulares. Todos estos orgánulos se encuentran en el citoplasma. El citoplasma es esta parte, ¿no? Donde aquí podemos apreciar algunos orgánulos, los mitocondrios, los ribosomas. Y estos orgánulos pueden moverse gracias al líquido viscoso que se encuentra en el citoplasma. ¿Cuál es la función principal? Se basa en contener y permitir el movimiento de orgánulos y moléculas celulares. El núcleo es la zona donde se encuentra el ADN o material cromosómico, lo cual es conocido como cromatina. No te olvides, el ADN está dentro del núcleo. Ya dentro del núcleo se encuentra el material genético llamado ADN. ¿Cuál es la función principal? Es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares que regulan la expresión génica. Número 1. Practiquemos. Completa el siguiente esquema sobre la célula y sus partes. Aquí podemos observar una célula vegetal. Número 2. ¿Qué es el ADN? Muy bien. Empecemos. Tengo que completar este esquema. Ya, completa el siguiente esquema sobre las partes de la célula. La célula animal y por otro lado la célula vegetal. No te olvides que los seres vivos están formados ¿por qué? Por células. Muy bien. ¿Y cuyas partes son? ¿Cuáles son las partes? Las partes principales son membrana celular, citoplasma y núcleo. No te olvides. En la siguiente imagen podemos apreciar justamente las principales partes de una célula. En este caso es una célula animal. ¿Ya? Empezamos por la membrana celular, que es esta capa externa que cubre el citoplasma. El citoplasma es el líquido viscoso que en ello albergan a quienes, a los orgánulos, ¿no? Ribosomas, ¿qué más? Mitocondrias, etc. Por último, el núcleo. El núcleo, ya dentro del núcleo se encuentra el ADN o material genético. Número 2. ¿Qué es el ADN? El ADN significa ácido desoxirribonucleico. Ya es una molécula que porta la información genética de toda forma viviente. Muy bien, en esta imagen podemos apreciar a una cromosoma y dentro de la cromosoma se encuentra el ADN. En esta imagen podemos apreciar mucho más mejor. Esta es una célula animal, ya tiene núcleo, pero existen células que no tienen núcleo, pero esta sí tiene núcleo. Y dentro de este núcleo encontramos cromosomas, ¿no? Varios cromosomas, ¿ya? Lo ampliamos una de ellas y vamos a ver que esta cromosoma está compuesta ¿por qué? Por el material genético denominado ADN. Número 2. Practiquemos. Responde. Número 1. ¿Qué función tiene cada uno? Ya se está refiriendo al citoplasma, núcleo y membrana celular. Número 2. ¿Cuál es la diferencia entre célula eucariota y procariota? Ya en esta imagen podemos apreciar a una célula procariota y una célula, bueno, es todo esto, una célula eucariota. Empecemos. Ya. Tenemos que vamos a decir la función de cada una de las partes de la célula. La membrana celular, ¿cuál es la función principal de la membrana celular? Incorporar nutrientes y eliminar desechos. El citoplasma, su función principal es mantener a los orgánulos celulares flotando y a la vez intervienen en sus movimientos. Muy bien, claro, que no se olviden que el líquido viscoso que se encuentra en el citoplasma le permite a que los orgánulos ya pueden moverse. ¿Ya? El núcleo, ¿cuál es la función principal? Mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares que regulan la expresión génica. No te olvides que el núcleo es como un cerebro, ¿ya? Que controla, ¿ya? Todas las actividades celulares.
Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre célula eucariota y célula procariota? La célula procariota es una bacteria, ¿ya? Y la célula eucariota es una célula animal, en este caso. Claro, es una célula animal, chicos. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia entre esas dos células, ¿ya? Citoplasma, ¿ambos tienen citoplasma? No, claro que sí. El citoplasma es en la célula procariota, ¿ya? El citoplasma es este líquido color verde. En la célula eucariota, bueno, es este de color azul, ¿no? El citoplasma. Ya no te olvides que en el citoplasma se encuentran los orgánulos, ya moviéndose, ¿no? Se mueven estos orgánulos, ¿cierto? Gracias a ese líquido. ¿Qué más? Material genético. ¿Ambos tienen material genético? ¿Qué dicen, chicos? Claro que sí. El material genético se encuentra aquí en el núcleo. En este caso estamos hablando de la célula eucariota. En la célula procariota, el material genético se encuentra ¿dónde? Aquí está, ¿ves? De color moradito es el material genético. Pero está ¿dónde? En el citoplasma. Envoltura nuclear. ¿Ambos tienen envoltura nuclear? ¿Qué dicen? No. Ya, solo la célula eucariota posee envoltura nuclear porque tiene núcleo. Claro. Por lo tanto, la célula procariota no tiene envoltura nuclear porque no tiene núcleo. Membrana plasmática. Ambos tienen membrana plasmática, ya que permiten justamente, ya es la capa externa que protege al citoplasma y a los demás órganos que se encuentran en ella. Muy bien, pero ¿cuál es la diferencia? No te olvides que la diferencia está aquí, en el material genético. El material genético se encuentra en el núcleo, estamos hablando en el caso de la célula eucariota, pero en la célula procariota no tiene núcleo, pero sí tiene material genético. Muy bien, esa es la diferencia. Las células procariotas no tienen núcleo. Las células eucariotas tienen núcleo. Como podemos ver en esta otra imagen, la célula procariota es una bacteria, la célula eucariota, bueno, es un otro microorganismo que tiene núcleo. Ya aquí se encuentra el material genético, que es el ADN disperso en el citoplasma, y por el otro lado, en la célula eucariota, el material genético está aquí, dentro del núcleo. Muy bien, ahora te toca.